Nos ponemos de pie. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su cruz, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Escuchemos ahora la palabra de Dios. En esta lectura, el profeta anuncia la pasión de Cristo. Con todos sus padecimientos, nos revela el gran sentido que tienen. Despreciado por los suyos, entregado a la muerte. Eran nuestros pecados que llevaba, para poder salvarnos e introducirnos con Él en la vida. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre,
A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Como momento central de nuestra celebración, vamos a escuchar ahora con fe, con devoción, el relato de la pasión y muerte de Jesús. En él, en su cruz, reconocemos la presencia salvadora, victoriosa del amor inagotable de Dios. En él, en su cruz, reconocemos a aquel que es para nosotros y para todo hombre el camino, la verdad y la vida. Honor y gloria a ti. Nos ponemos de pie. Señor Jesús, Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos,
y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este hombre no fuera un malhechor, no lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio
llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato les respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: Viva el rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos,
porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino éste ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino que echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Pásame ese micrófono.
Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas, en un pueblito de Alemania llamado Undsburg, hay encima del altar, en el ábside de la iglesia, un Cristo que no tiene los brazos abiertos, sino que los tiene recogidos sobre el pecho, como abrazando a alguien. Y dicen las gentes de ese pueblito que hace muchos años sucedió un acontecimiento extraordinario con ese Cristo. Resulta que pasó por ahí un ladrón y se dio cuenta que en la corona del Cristo había unas perlas preciosas. Entonces, a medianoche, se metió a la iglesia con una escalera muy alta, se subió a donde estaba el Cristo y comenzó a tomar las perlas de la corona. Y cuando estaba muy cerquita de Jesús, sintió que lo abrazaba. Y entonces comenzó a tener miedo, a sentir algo muy especial, y estaba su nariz y sus ojos a centímetros de Jesús. Entonces este ladrón se encontró con la mirada de Jesús y se le quedó viendo a sus ojos, y los ojos de Jesús viendo también, penetrando hasta lo más profundo de su alma. Y en un momento sintió un gran temor y un gran arrepentimiento. Sintió que Jesús estaba así, sangrando y coronado de espinas y clavado en la cruz por él y por sus pecados. Y entonces soltó las perlas y se abrazó a Jesús y le comenzó a pedir perdón. Perdóname, Dios mío, perdóname, te he ofendido, he pecado mucho, pero estoy arrepentido. Perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío. Comenzó a gritar, a sudar y a sentirse conmovido hasta lo más profundo de su corazón. Y dicen las gentes del pueblo que en la mañana, al llegar, encontraron así al ladrón, abrazado por el Cristo y totalmente arrepentido de su vida pasada. Queridos hermanos, queridas hermanas, ojalá que nosotros hoy tengamos tiempo suficiente para quedarnos mirando fijamente a los ojos de Jesús, a la frente de Jesús, clavada con la corona de espinas, sangrando la cara. Que nos quedemos contemplando esos clavos que le atraviesan la carne, esa herida en el costado, esos clavos en los pies, triturado, aplastado, colgado del madero. Contemplemos pues a Jesús en este Viernes Santo y también escuchemos las palabras que Él pronuncia ahí en la cruz antes de morir. La primera palabra, perdónales porque no saben lo que hacen. Claro que sabían lo que hacían, pero tal vez no sabían, como no sabemos nosotros, la hondura, la negrura de nuestros pecados. Y Jesús para eso vino y para eso quiso estar ahí, clavado en la cruz, para clavar la cuenta de nuestros pecados. Perdónales. Vino para perdonar, para sanar, para salvar, para abrirnos las puertas del cielo. Por eso su primera palabra, perdónales. Queridos hermanos, el perdón es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo no es el amor así nomás, es el amor a nuestros enemigos, a los que nos han ofendido,
a los que nos caen muy mal. Amar a nuestros enemigos es perdonar, tener compasión y sacar ese veneno de nuestro corazón, sanando, limpiando nuestro corazón de cualquier resentimiento, perdonando a todo, a todos, de todo y siempre. Y la segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí estaban los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno reprochándole, quejándose, rebelándose. Sálvate a ti mismo y sálvase a nosotros, si eres el Mesías. Y el otro, acuérdate de mí, callando a su compañero. ¿No ves que nosotros estamos pagando el castigo justo? Pero este nada malo ha hecho. Acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Queridos hermanos, frente a una calamidad, frente a un desastre, frente a una situación muy dolorosa, puede haber esas dos actitudes, o de reclamo, de reproche. ¿Por qué a mí? ¿Cómo es posible? ¿Por qué nos está castigando Dios? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué tantos muertos y tantos enfermos sufriendo este virus, esta enfermedad? ¿Qué nos estará castigando el Señor? El Señor, queridos hermanos, quiere salvarnos. Quiere que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestros pecados. Nosotros sí estamos recibiendo el castigo que merecemos, pero ¿qué mal ha hecho? No se fijaba en su maldad, sino en la bondad de Jesucristo. Y arrepentido, encontró la salvación en el amor, la misericordia salvadora de Jesucristo nuestro Señor. Y la otra palabra la tenemos aquí. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Cuando ya no lo había entregado todo, hasta su misma túnica, lo único que le quedaba era su madre. Y ahí, en el último momento antes de morir, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. El último regalo tan grande. Ahí estaba María, acompañándole, compadeciendo, sufriendo. Ella mejor que nadie entendiendo la sabiduría de esa cruz, el sentido de ese sufrimiento. Y con él al pie de la cruz. También quiere estar María al pie de nuestro sufrimiento y de nuestras cruces, cuidándonos, animándonos, alentándonos, acompañándonos. Fue una misión que el Señor le encomendó, cuidarnos en nuestras enfermedades. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás en el cruce de mis brazos, junto a mi pecho, no estás en mi regazo, que no te angustie, que no te inquiete cosa alguna. Aquí estoy yo que soy tu madre. La Virgen de Guadalupe, al aparecerse a Juan Diego, estaba cumpliendo la misión que Jesús le había encomendado al pie de la cruz. Cuidarnos, acompañarnos e interceder por nosotros en nuestras enfermedades. Pongamos pues en la confianza plena en la Virgen María como madre, la más poderosa de las madres, la más amorosa de las madres, para que ella nos acompañe, nos conforte e interceda por nosotros, para que pronto veamos el fin de esta pandemia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Ahí está pues ella, para curar a nuestros enfermos, para hacernos el milagro, pero necesita que nosotros nos pongamos en sus manos benditas y orantes. Tengo sed.
Jesucristo quiso asumir en la cruz esa sed, no solo física, sino esa sed espiritual de todos los seres humanos, que anhelamos, que nos morimos de la sed de algo más que puros bienes materiales. Tenemos una sed espiritual, buscamos a Dios, necesitamos a Dios, tenemos sed de Dios, de verdad, de vida, de alegría, de felicidad, de justicia, de paz, que solo Dios puede darnos. Pero a veces buscamos satisfacer esa sed lejos, lejos, muy lejos de Dios. Tengo sed, sed de que nosotros también nos acerquemos a Él y le demos nuestro amor. Tiene sed de salvarnos, de amarnos, de acompañarnos, de consolarnos en nuestras tribulaciones. Luego Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pegó un grito y todos se asustaron. Está llamando a Elías, ¿qué está diciendo? Se estaba sintiendo abandonado, solo. Quiso sentir ese abandono y esa soledad del moribundo, del enfermo, del anciano, de esa persona que vive sola, que vive triste, que vive abandonada muchas veces. Pero Él quiso sentir ese abandono y esa soledad para que nosotros no la sintiéramos, ni en esta tierra, ni eternamente. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Aprendan de mí a ser mansos, humildes de corazón. Mi yugo es suave, mi carga ligera. Vengan a mí. Él quiere estar con nosotros y acompañarnos para que nuestra cruz sea ligera. Cuando Él está con nosotros, no nos sentimos solos, no nos sentimos abandonados, no nos sentimos que no podemos más ya con la cruz, no nos sentimos desesperados. Él nos llena de su paz, de su fortaleza, de su gracia, para que estemos fortalecidos y salgamos adelante en los momentos de tribulación, de soledad, de abandono, de tristeza, de angustia. Todo está cumplido. Cumplió con todo detalle y hasta el final todo lo que estaba escrito en la escritura de Él. Y para cumplir la escritura dijo: tengo sed. No faltó ni un detalle de todo lo que estaba en el proyecto y en el plan de su Padre. Todo está cumplido. Misión cumplida. Y para terminar, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Con qué confianza, con qué tranquilidad, con qué amor a su Padre entregó el espíritu. Qué gran paz, qué gran serenidad en su corazón, habiendo cumplido el designio amoroso, aunque muy doloroso, de su Padre, de salvarnos a través de la muerte y muerte de cruz. Fue destrozado, triturado, colgado, desgarrado en su cuerpo y en su alma, pero tenía una misión, un sentido, un proyecto, designio maravilloso del Padre. Así quería Dios y así cumplió el Señor su misión en esta tierra. Así sea. Presentamos ahora nuestras súplicas a Dios Padre por Jesucristo, mediador nuestro. Él oró en la cruz por todos. Él muestra en su cuerpo glorioso las llagas de su pasión.
Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, como unidad pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con la inquebrantable fe en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo entero, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se le perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de todos nuestros hermanos, para que renacidos en la fuente bautismal, les cuentes entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad. Mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo
que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen, y para que, encontrándote, descansen en ti. Concédeles, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad providente, hacia la verdadera paz y libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que aún viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan con su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuela a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu mirada hacia nosotros que con fe imploramos en la tribulación, y concede el descanso eterno a los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que mueren,
la fuerza a los trabajadores de la salud y el espíritu de sabiduría a los gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la imagen de Jesús crucificado, contemplamos la palabra hecha carne. Aquí se cumplen las palabras proféticas de Cristo. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. La cruz de Cristo adoraremos, cantando su victoria y confesando su divinidad. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos, pues del árbol de la cruz ha venido la alegría al mundo entero. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Nos ponemos de rodillas.
Nos ponemos de pie. Ponte acá arriba. Pueden sentarse. Hemos conmemorado la muerte del Señor. Jesús es el Cordero sacrificado, cuya sangre liberó a la humanidad de la esclavitud del pecado. Se nos invita ahora, en esta tercera parte de nuestra celebración, a acercarnos a la mesa celestial y compartir el pan de vida. Recibamos al Señor, que se nos dará como alimento para asociarnos a su muerte y resurrección. Nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y del cuerpo, y como remedio saludable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén.
mas la cruz nos compró la libertad. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y presente en mi corazón, me abrazo y me uno a ti completamente. Oh Señor, no permitas que nada ni nadie me separe de ti. Amén. Oración por el año de la cruz. Brazos rígidos y yertos, por los 2 garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibir abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por tus caminos irte alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad, que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los 2 brazos abiertos, para todos mis hermanos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu santo servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, antes de invocar una bendición muy especial sobre todo el pueblo de Dios, les invito a seguir haciendo oración, como lo hizo Jesucristo en la cruz. Pegando un gran grito, expiró. Ahora nos toca hacer de nuestra oración un gran grito, todos, como los apóstoles también: Señor, sálvanos que perecemos. Levántate, Señor, y ven a auxiliarnos. Señor, no nos abandones, sálvanos. El Señor escucha el clamor de su pueblo. Y si todos le gritamos desde el fondo de nuestro corazón,
escuchará nuestro grito y vendrá pronto el final de esta pandemia. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su santa fe y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Podemos ir en paz, demos gracias al Señor. Hemos celebrado la entrega total de Cristo hasta la muerte. Correspondamos a este amor con una vida cristiana de fidelidad. Muramos con Cristo para resucitar con Él.